Queremos seguir analizando las candidaturas, resultados presidencial y parlamentario. Ya estuvimos conversando con el presidente del Partido Comunista y a esta hora nos acompaña el presidente de Renovación Nacional, justamente, senador Rodrigo Galilea. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, senador. Muy buenos días, Paula, y muy buenos días, Mauricio. Su sensación hoy día, senador. En esta mañana noticiosa. Con Marraqueta un poco menos crujiente de lo que RN y Chile Vamos esperaba, ¿no? A ver, en las tres elecciones tenemos distintas situaciones, Paula. Partamos por la presidencial. Partamos por la presidencial. De más está decir que efectivamente nos duele profundamente el lugar que obtuvo Evelyn Matei. No estaba ni de cerca en lo que nosotros pensábamos que podía estar. Este diferencial, y que es parte del análisis que ustedes venían haciendo entre lo que ocurre en la región metropolitana y lo que ocurre en las regiones del país. Evelyn Matei, para que todos nuestros auditores lo sepan, estuvo en la región metropolitana algo arriba del 16 y en las regiones del país estuvo en el 10 o menos. Y por tanto ahí hay algo que revisar muy profundamente y que tiene mucho que ver con esta irrupción del PDG, que, para ser honesto, no la teníamos en ninguna medición en esa magnitud, y que habla de un comportamiento también muy disímil dentro de las propias regiones, porque si tú miras, uno dice, bueno, no, es que el PDG supo leer una determinada condición ciudadana, pero eso ocurre solo en el norte y no mayormente en el sur. Entonces tenemos un PDG que en particular a nosotros como Renovación Nacional nos provocó un menor número de diputados, básicamente en el norte. Pero si uno mira la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Araucanía, Los Lagos, en fin, el fenómeno es el discurso del Partido Republicano. Y por lo tanto, no es una lectura fácil de hacer. Al final, raya va la suma. Como partido, efectivamente estamos muy tristes con lo ocurrido con la candidatura de Evelyn Matei, que pensamos y seguimos pensando que era la mejor respuesta a las necesidades del país. En la elección de senadores nos fue realmente muy, muy bien. Sacamos 4 senadores, con lo cual nuestra bancada de senadores queda en 8-9. Entraron grandes senadores, entró Miguel Becker en la Araucanía, Andrea Valladares, nuestra secretaria general, como senadora en el Maule, Andrés Longton en Valparaíso, Camila Flores en Valparaíso. Solo tenemos la tristeza de lo ocurrido en Atacama, que fue una cosa además advertida, que ir en 2 listas separadas podía tener consecuencias muy negativas, y que fue efectivamente lo que terminó ocurriendo. Ya, pero senador Galilea, pero solo para cerrar el tema presidencial, ¿usted en algún momento de verdad confió en que era posible un triple empate? ¿En que esa situación existía? Porque Evelyn Matei no solo queda quinta, sino que además sacó una bajísima votación. La bajísima votación de Evelyn Matei se explica básicamente por lo ocurrido en regiones. Vuelvo a decir que es una lectura que todavía no la tengo clara, para ser completamente honesto. Es parte de lo que estamos revisando, porque el componente de lo que ocurrió en el norte la situación nortina es muy distinta a la que ocurrió en el sur, y por lo tanto tiene que tener explicaciones distintas, si es que encontramos derechamente explicaciones para lo sucedido. ¿Habría sido distinto con otro candidato o candidata del sector? No, a mí no se me ocurre ningún otro candidato en el sector que hubiera podido representarnos mejor. Así que por ahí no viene ninguna recriminación. Los partidos que apoyamos a Evelyn Matei lo hicimos con convencimiento, lo hicimos con dedicación. Todos nosotros tuvimos consejos generales en su momento que ratificaron a Evelyn Matei con una amplísima mayoría para ser candidata, y no nos arrepentimos.
estos desafíos son así. No fue bien en algunas partes, no fue, vuelvo a decir, muy mal en las regiones del país, y no fue mal por distintas razones en distintas regiones del país. Por lo tanto, es un fenómeno complejo. Pueden haber muchas razones. Uno, el discurso de seguridad, que permeó mucho más fuerte el Partido Republicano que nosotros en el sur del país. Puede haber también razones de rechazo a los partidos más tradicionales, que puede haber pesado en el norte, y ahí donde Franco Parisi puede haber tenido algo más de novedoso, de llamativo, en fin. Senador. Pero no nos arrepentimos de ni un minuto de haber llevado a Evelyn Matei. Estamos conversando con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Ahora lo que viene, senador. José Antonio Kast consigue ayer que esta foto de la que tanto se habló se concretara muy rápidamente. A menos de una hora de entregado los resultados, ya había recibido el apoyo institucional de Chile Vamos y de Evelyn Matei, y después de Johannes Kaiser y de su Partido Nacional Libertario, con quien, dicho de paso, integraba también un pacto parlamentario, la lista separada de ustedes. ¿Qué viene para ahora? ¿Qué peso específico tiene Chile Vamos en lo que viene en la campaña? ¿Y qué peso específico, a propósito de los resultados de Evelyn Matei y de lo parlamentario, puede llegar a tener en negociar con José Antonio Kast que se incorpore, que entiende uno es la intención de todos los partidos, parte del programa, por ejemplo, de quien los representó, de la candidata? A ver, vamos por parte, Paula, en esto. Lo primero es constatar de que en la Cámara de Diputados los partidos de oposición, incluyen esto al PDG, que tuvo un discurso marcadamente opositor. Tuvimos una opositor a este gobierno, amplia, digamos. Lo que no quiere decir que no vaya a ser opositor al próximo. Opositor a este gobierno, lo que no quiere decir. Estamos hablando opositor a este gobierno. Obtuvimos una muy amplia mayoría, creo que son cerca de 90 diputados. Por lo tanto, eso es un dato. Y quedamos empatados en el Senado. Pero son oposiciones heterogéneas, y por lo tanto el desafío político, en el buen sentido de la palabra, de lograr suficiente densidad de acuerdos, propósitos comunes, va a tener que estar arriba de la mesa. Pero ¿hasta dónde va a transar Chile Vamos? Que fue muy crítico del programa y de los silencios incluso de José Antonio Kast. ¿Perdón? ¿Hasta dónde va a transar Chile Vamos en estas derechas que no son monolíticas, sobre todo de cara a la segunda vuelta, senador? Sí. A ver, es que hay dos cosas distintas, Paula. Uno, que es lo que quiero terminar esa idea. Uno es constatar de que el próximo presidente de Chile, muy probablemente, y así esperamos nosotros, José Antonio Kast, va a tener un Congreso con un Senado empatado y con una Cámara de Diputados teóricamente con mayoría, pero respecto a la cual hay que saber construir densidades de proyectos, suficientes acuerdos para que efectivamente eso se traduzca en votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso es una parte de la ecuación. Otra parte de la ecuación es la segunda vuelta presidencial. Y la segunda vuelta presidencial se trata simplemente de sacar adelante la candidatura de José Antonio Kast, y por eso que nosotros dimos una señal casi inmediata. Para muchos quizá era muy sorpresivo que nosotros fuéramos al comando de José Antonio Kast, conversáramos con él, nos sacáramos una foto, y eso es así porque entendemos que el desafío país es muy, muy grande. Nosotros en este momento no estamos ni poniendo condiciones, ni discutiendo cuestiones de programa, no, entendemos que hay suficientes bases comunes para hacer un cambio de gobierno de la mano de José Antonio Kast, que fue lo que la ciudadanía quiso, y por tanto todos vamos a poner la mejor de nuestras voluntades, el mejor de nuestros empeños, para que sea Kast quien gane la segunda vuelta el 14 de diciembre, y ahí nos sentaremos a ver cómo se construye para adelante, tomando en cuenta justamente las propuestas de los distintos programas de gobierno, cómo se puede hacer mayoría importante en temas importantes que le hagan sentido a la ciudadanía y que nos hagan mejorar nuestra situación de seguridad, de crecimiento económico, etcétera. Tras el resultado de primera vuelta presidencial, tras el resultado de las parlamentarias, ¿la segunda vuelta para José Antonio Kast se ve más fácil que para Janet Jara? Yo creo que el gran derrotado desde todo punto de vista hoy
o ayer fue el oficialismo. Janet Jara muy probablemente apuntaba a situarse en torno entre el 30 y el 35% de los votos y tener una diferencia apreciable del orden de 10 puntos, hablaban algunos respecto del segundo, que pasara a la segunda vuelta. Bueno, finalmente eso no ocurre. Janet Jara está muy lejos del 30, está en el 26, y solo a 2 puntos de José Antonio Kast. A 3 en rigor, pero está bien. Y el resultado además de la Cámara de Diputados es particularmente decidor. Es la peor elección de la izquierda, pero por lejos, desde la vuelta a la democracia. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un sentir ciudadano bastante mayoritario que quiere un cambio de gobierno, pero esto no significa que sean cosas automáticas. Hay que hacer un buen trabajo, tiene que mostrarse gobernabilidad, tiene que mostrarse unidad y tiene que haber propósitos importantes, comunes, que se puedan sacar hacia adelante. Senador Rodrigo Galilea, Mauricio le preguntaba por las candidaturas. Usted dice que no están arrepentidos de haber llevado a Evelyn Matei, pero probablemente el RN fue uno de los partidos que más discusión tuvo en relación a los candidatos por la presión de algunos personeros al interior del partido que decían que había que llevar candidato propio. Entre ellos el exministro Cristian Monkever, expresidente también del partido, que a esta hora en una entrevista en otra radio, la Radio Infinita, acaba de decir que hasta aquí llegó Chile Vamos. ¿Comparte usted ese diagnóstico? ¿Hasta aquí llegó Chile Vamos, tal como se conoce con la UDI, RN y Evópoli? Mire, primero las discusiones en los partidos políticos se definen por las discusiones políticas y las candidaturas se definen por el órgano más importante del partido, que es el Consejo General. Y la decisión del Consejo General, no recuerdo exactamente la cifra, pero cerca del 84-85% de quienes votan ahí en Renovación Nacional en todo Chile optaron por Evelyn Matei. Sí. Alguien puede tener una opinión distinta, está bien, es libre de hacerlo, pero no hay ninguna duda de cuál era la voluntad del partido. Ya, ahora, ¿y hasta aquí llegó Chile Vamos? Chile Vamos, lo que pasa es que hay un tema formal que hay que empezar a mirar y que tenemos que ver los efectos. Evópoli no cumplió con el mínimo de elección parlamentaria y por lo tanto naturalmente que entra en causal de disolución. Lo mismo le va a pasar a demócratas, lo mismo le pasa a amarillos, lo mismo, y puede que alguien más ande por ahí que en esa situación, y por lo tanto esto significa un reordenamiento. Hay que ver qué pasa con los parlamentarios que eligió Evópoli, con el que eligió demócratas, y hay que reconstruir. Pero eso yo no lo miro como una cosa negativa, sino que por supuesto que es negativo para Evópoli, pero también lo quiero mirar como una cuestión de oportunidad, de confluir. Probablemente los parlamentarios de ese partido van a querer ser parte de bancadas de los demás partidos de Chile Vamos, y desde ese punto de vista nosotros como Renovación Nacional estamos llanos a contribuir, a potenciar. Ahí hay gente muy muy valiosa con las que nos encantaría poder llegar a acuerdos de futuro. Senador Galilea, y una última pregunta al menos de mi parte también. Usted habla de una derrota de Janet Jara, de una derrota del gobierno, pero ¿qué pasa? Porque fue además tema de campaña hasta el último día, con el piñerismo. ¿Cae derrotado también aquí el piñerismo? No, hay personas muy importantes que trabajaron en el gobierno del presidente Piñera. Voy a poner solo para mencionar una, porque es particularmente emblemática, que es Andrea Valladares, electa senadora en la región del Maule. Y esto es así, vuelvo a decir, hay la situación en el norte, en la metropolitana, en el sur, fueron totalmente disímiles. No creo que el eje de la campaña haya sido nunca: si tú eres seguidor de Sebastián Piñera, entonces vota por mí. No ese era el eje. Pero hubo un énfasis ahí. Sino que, ¿perdón? Hubo un énfasis ahí, o sea, las reuniones de Evelyn Matei hasta el último minuto con la familia Piñera. La familia Piñera, Cecilia Morel, Magdalena Piñera, dieron apoyo a Evelyn Matei, porque están en su derecho y su libertad de hacerlo. Pero como también hay un José Piñera que optaba por Kast, y en fin, aquí hay gente, no sé,
pueden haber habido exministros del presidente Piñera que estaban por un lado y otros por otro. Okay. Eso no tenía un comportamiento homogéneo, porque es parte de la libertad de las personas. Creo que la memoria del presidente Piñera está completamente intacta y no estaba puesta en juego en esta elección. Senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, gracias por esta conversación con ADN hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, buenos días.